Ya, chiquillos, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con cinemática. Cinemática. Ok. Vamos a empezar. Recuerden que la cinemática es una parte de la mecánica. Recuerden que hay cinemática y dinámica. Bueno, espero que me dé tiempo de hablarles un poco acerca de dinámica, si no, la próxima clase. ¿Ok? La idea no es saturarlo con tanto porque la idea es que ustedes pasarles lo suficiente para que absorban ese conocimiento. Bueno, estamos a 18 de agosto. Vamos a hacer aquí, a recordar ciertas cositas. Tenemos Tenemos la mecánica. Mira, esto está horrible. Este lápiz tampoco. Que está la cinemática y por acá la dinámica. Ok. La cinemática, ¿qué hace la cinemática? La cinemática se encarga de describir el movimiento, hacer esa descripción de ese movimiento, ese desplazamiento, cómo se mueve ese cuerpo, esa partícula. Entonces, su palabra clave es describir el movimiento. Por su parte, la dinámica se encarga de estudiar las causas del movimiento. O sea, por qué se mueve, por qué se desplaza esa partícula, ese móvil. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ellas dos. Cinemática describe y dinámica las causas de ese movimiento. La cinemática que está allí presente, todo lo que es. En este caso la partícula que puede ser descrita como móvil, objeto, cuerpo. ¿Qué es lo que se va a desplazar? También está lo que es sistema de referencia, por la posición, la trayectoria, el desplazamiento, la distancia, la velocidad. Vamos a recordar cada uno de esos conceptos, que es de la cinemática. Ok, acá tenemos, antes que nada, eh, un concepto fácil de lo que es movimiento. Sabemos que una partícula o un cuerpo está o se encuentra en movimiento cuando cambia su posición con un tiempo determinado, ¿verdad? Con respecto a un punto fijo. Ese punto fijo, ese punto fijo se le llama ¿cómo? Se le llama sistema de referencia para poder decir que ese cuerpo está en movimiento. Entonces, dentro de los elementos del movimiento están todos los que están allí: distancia recorrida, la trayectoria, el tiempo, la distancia recorrida, la velocidad. ¿Ok? Aquí tenemos, esos son para recordar ciertas cositas. Tenemos la posición de un cuerpo, nos indica su localización respecto a un sistema de referencia. Palabra clave. Utilizando un sistema de coordenadas. Aquí tienes este ejemplo, tal es X, acá está este objeto, aquí está este objeto. Y este es el sistema de referencia, ¿no? Me va a decir a mí la ubicación de ese objeto como tal, una línea recta horizontal. La posición es una magnitud vectorial. ¿Qué es una magnitud vectorial? ¿Quién recuerda eso? Que nos indica lo que es magnitud, dirección y sentido, los elementos de un vector. Todo lo que es magnitud vectorial hace referencia a eso, ¿ok? A magnitud, dirección y sentido, que es muy distinto a lo que es una magnitud escalar. Recuerden que las magnitudes escalares solamente me importa la cantidad y la unidad. Por ejemplo, 10 metros, 15 segundos. En cuanto a temperatura y calor, 10 grados Celsius. En cuanto a tiempo, 10 horas. Eso es escalar. ¿Ok? La distancia es un escalar, por ejemplo. Aquí está. Lo que es magnitud. Esto es muy importante. Esto siempre sale en PSU. Siempre. Lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de magnitud escalar.
Si yo digo que yo voy al Minimarket y tardo 15 minutos, ¿ya? Yo estoy haciendo referencia, estoy dando detalles solamente de un tiempo, como está aquí, ¿verdad? Y si yo digo, por ejemplo, cuanto a magnitud vectorial, ya yo fui a la farmacia, pero salí del departamento y luego crucé a la derecha, seguí derecho y luego volví a cruzar a la derecha. Estoy dando más detalle y tardé 10 minutos, por ejemplo. Cuando yo describo más cosas, ahí estoy describiendo los elementos del vector, que es dirección y sentido, ¿ok? Y eso es una magnitud vectorial, donde hay módulo, dirección y sentido. Hay más, hay más información con respecto a la situación en específico. En cuanto a la magnitud escalar, solamente un valor numérico y su unidad de medida. ¿Ok? ¿Quede claro eso? Esos son conceptos básicos. El móvil, todo cuerpo capaz de moverse. La trayectoria, línea que describe un cuerpo en su desplazamiento. Según la forma de la trayectoria, los movimientos pueden ser rectilíneos, curvilíneos e irregulares. La distancia recorrida es la longitud medida sobre la trayectoria. Velocidad, magnitud medida por el cociente entre el desplazamiento y el tiempo empleado en realizar dicho desplazamiento. Velocidad es igual a ¿qué? A esto. El desplazamiento, hay una fórmula para el desplazamiento, es el cambio de posición. Posición final menos la posición inicial. Pueden ir por allá anotando esas cositas. ¿Ok? Desplazamiento. Recuerden que la velocidad es un vector. ¿Ok? Y la rapidez es un escalar. Ya vamos a ver eso también. Profe, ¿sabe que en un preu que estuve yo explicaban eso de la velocidad de la fórmula con un triángulo? Ah, claro, la variación del desplazamiento entre el tiempo, la variación del tiempo. Esa es la No, era un velocidad. triángulo que salía así como la D arriba, abajo T, era un triángulo para sacar la fórmula. Ah, sí, Sí, ese. distancia, así, claro. Cuando íbamos a calcular la distancia, era velocidad por tiempo. Cuando íbamos a calcular la velocidad, la tapábamos y era distancia partida en tiempo. Cuando íbamos a calcular el tiempo, se tapaba el tiempo, quedaba distancia partida en velocidad. Gracias, profe. De nada. Entonces el desplazamiento es esa variación de la posición final menos la posición inicial. Súper bien lo que dijo su compañera. Pueden también anotar esto. Si se puede ver allí, vamos a hacerlo acá. Hasta no se ve. Ok, y está. Esto es súper importante y siempre sale. Siempre. Recuerden, dice, una descripción en general de qué tan deprisa se mueve un cuerpo es la rapidez media. Esta corresponde a la distancia total recorrida dividida en el tiempo. Es esta fórmula que está aquí. ¿Ok? La rapidez media es un escalar. Solamente me interesa la cantidad nada más y su unidad. Recuerden que se expresa en metros por segundo en el sistema internacional. ¿Ok? La distancia se expresa en metros, tiempo segundo y velocidad metros por segundo. En este caso, la rapidez media es un escalar nada más. ¿Ok? Por su parte, la rapidez instantánea, dice, esta se refiere a la rapidez que posee un cuerpo en un instante determinado, un intervalo de tiempo muy pequeñito. Algo instantáneo es algo pequeño, algo corto. ¿Ok? Por ejemplo, en los avisos, cuando uno va viajando, no sé si ustedes se dan cuenta que dice velocidad máxima 100 kilómetros por hora. Entonces, fíjense que eso es por un tiempo, porque después puede cambiar. Más adelante puede haber otro aviso que diga otra cantidad. Entonces, ese es un tiempo determinado, un tiempo cortito. Eso es algo instantáneo. ¿Ok? Y algo medio, y algo medio es algo completo, el total, el recorrido total, ¿verdad? En este caso, la rapidez, la rapidez es un escalar.
la velocidad es un vector. Es un vector. ¿Qué tiene que ver el vector? Que hay un desplazamiento allí, ¿ok? Como tal dice. La velocidad media nos indica el desplazamiento. ¿Cómo se calcula el desplazamiento? ¿Cómo se calcula? Acá está. Posición final menos posición inicial. Esa es la velocidad, el vector, ¿ok? Y la rapidez se calcula la distancia total recorrida partida en el tiempo. Esa es la diferencia de las dos, ¿ok? La rapidez, distancia partida en tiempo, y velocidad es desplazamiento partido en tiempo. Entonces, de todo lo que les acabo de comentar, ¿qué es lo que tienen que tener, saber? Que tenemos la velocidad es un vector, ¿verdad? Y la rapidez es un escalar. La rapidez instantánea es algo corto, un tiempo corto, hace énfasis en un tiempo corto. Y la velocidad es al tiempo total recorrido, que es que la velocidad es la variación de ese desplazamiento partida en tiempo. Y rapidez, distancia partida en tiempo. Ok. Acá este ejercicio no le puse alternativas porque es un ejercicio completo y toca todo lo que les expliqué recién. Ok. Entonces, fíjense algo, si yo tengo desplazamiento, si yo conozco ese desplazamiento final, ese desplazamiento inicial, y un tiempo, yo puedo calcular esa velocidad. Entonces, siempre recuerden, velocidad, desplazamiento, rapidez, distancia y tiempo. Ejercicio número 1. Dice, el gráfico describe el movimiento de un móvil durante 5 horas, ¿verdad? Esta es la posición aquí y este es el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que saber allí? Me están pidiendo 4 cosas. La distancia total recorrida, el desplazamiento, la rapidez media y la velocidad media. Entonces, ¿qué tengo que yo que ver ahí primero? Primero vamos a empezar con la letra A. Fíjense que aquí el móvil parte en 0, sube, llega a 50, luego llega a 100, de 100 se mantiene constante, no hay movimiento, y luego baja, desciende hasta llegar a los 100 kilómetros. Entonces, ¿qué? Vamos a hacerlo así, por ejemplo. Empieza en 0, después llega a 50, aquí, después llega a 100, aquí, se mantiene, no hay movimiento, y luego baja, se regresa para acá, 100, ¿verdad? Fíjense, 200 a 100, hay 100. Se regresa, ¿verdad? Porque baja. Entonces, ¿cuánta distancia hay? Si podemos hacer la suma de todo. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? 50. De 50 a 100, ¿cuánto hay? Ah, no, perdón, aquí. No, no, no. A 100 llega aquí, después 200. Me faltó aquí 200, chiquillos. No vi, no, está muy pequeña la foto. 200. Y aquí en 200 sí se regresa para acá. Hasta aquí. Se regresa hasta aquí. No vean esta línea aquí negra. Esto no. Que no había visto aquí 200. Estoy ciego. Ok. Entonces vamos a hacer el conteo como tal. ¿Cuánto creen ustedes que hay allí de distancia? 250. Mm, no, 450. no, tampoco. Fíjense, empieza en 0, llega a 50, a 100, 200, no hay movimiento y se regresa 100 kilómetros. Todos se tienen que sumar. ¿Cuánto? 300. 600, mucho, 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 No, no, mucho. no, 300. 300, esa sí es, escuché 600. 300, muy bien. A ver, ¿por qué? Empieza en 0, llega a 50, de 50 a 200, ¿cuánto hay?
Aquí 50, ¿cierto? De 50 a 200, ¿cuánto hay? 150. 150. Y de 200, recuerden que bajó 100 kilómetros. Aquí hay 100. ¿Cuánto entonces esa sumatoria? 300. 300. De hecho, pueden hacerlo al tiro sin hacer el dibujo. 300 kilómetros. Y también lo pueden hacer aquí. De 0 subió a 200, se mantuvo constante y luego bajó 100. Listo. 200 más 100, 300 kilómetros. Ok, ya tenemos la A. Entonces, con la distancia total, ¿qué puedo calcular yo aquí? Y sé que el tiempo es 5 horas, fíjense. El tiempo son 5 horas. Entonces ya conozco el tiempo y la distancia. ¿Qué puedo calcular yo aquí de las tres restantes que faltan? La velocidad. Recuerden que la velocidad es un vector que me indica desplazamiento y la La rapidez, rapidez. la rapidez, ¿verdad? La rapidez que es la distancia total recorrida, que la conocemos, y el tiempo que serían 5 horas. Entonces con la letra A podemos responder la C. La rapidez, ¿cómo esa? Es la Distancia. distancia partida en el tiempo. Muy bien. Tenemos aquí 300 partida en, ¿cuánto es el tiempo? 5 horas. ¿Cierto? Aquí está el tiempo. En el eje de la X. 5 horas. Eso da, ¿cuánto? 60, ¿verdad? 60. Kilómetros. Bueno, ya tengo la letra C, 60 kilómetros. Muy bien, ahora vamos a hacer el desplazamiento. ¿El desplazamiento cómo se calcula? La posición final menos la posición inicial. Posición final menos la posición inicial. Hay libros que ponen D, y otros que ponen X. Eso aquí, así que es lo mismo. Entonces, el desplazamiento en la hora 5, ¿cuánto fue? ¿Cuánto se desplazó? En la hora 5, ¿cuánto se desplazó el móvil? ¿Cuántos kilómetros? 300 kilómetros. El desplazamiento en la hora 5, ¿cuántos kilómetros se desplazó? Fíjense en la gráfica. Hora 100. 5, 100. Acá está. Fíjense, aquí está. 100. Si se van acá, 100 kilómetros en la hora 5. 100 kilómetros menos la posición inicial. ¿Cuánto es ahí? 50. No. Fíjense de dónde parte el 0. Ah, cero. 0. Cero, ¿cierto? Acá está. De aquí parte, de 0. 0 kilómetros. Eso da 100 kilómetros. Y tenemos nuestro desplazamiento. ¿Sería cuánto? 100 kilómetros. Ahora, con el desplazamiento, ¿qué puedo calcular? Con el desplazamiento, ¿qué puedo calcular? No, 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 no. La velocidad. media. La velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante de aquí? Que ustedes relacionen cuando hablan de rapidez media, ¿cómo la calculo? Con la distancia total y el tiempo. Y la velocidad, ¿cómo? Con ese desplazamiento y el tiempo. Entonces, ¿cómo queda eso allí? La velocidad, vector, ¿verdad? ¿Es igual a qué? A ese desplazamiento partida en el tiempo. ¿Y eso cuánto da? 100 kilómetros partida en 5 horas. Y eso da 20 kilómetros por hora. Y tengo un ejercicio completo que abarca todo lo que vimos, todo lo que les expliqué. La distancia total recorrida, desplazamiento,
rapidez media y velocidad media. Recuerden siempre, chiquillos, desplazamiento es un vector, una magnitud vectorial, al igual que la velocidad. La rapidez es un escalar, ¿ok? Y la distancia también no es un escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente me importa la cantidad y la unidad, ¿ok? Y la velocidad de desplazamiento ya es un vector. Ahí hay magnitud, dirección y sentido, que son los elementos de un vector. Ok, quiero que no me va a dar tiempo de dar dinámica hoy día. Luis y Pedro están parados uno junto a otro. En cierto instante empiezan a caminar y lo hacen durante 30 segundos, recorriendo una distancia, ojo, de 20 metros cada uno. O sea que ambos el mismo tiempo, ¿verdad? De la misma distancia. Con esta información es correcto afirmar que durante esos 30 segundos, dice, la aceleración media en ambos fue la misma. Aquí no tiene nada que ver aceleración, ¿ok? Nada, porque no hemos hablado nada de eso, ¿ok? Recuerden que la aceleración hay velocidad final e inicial. Ah, díganme ustedes cuál creen que es la correcta. Antes de... ¿La D o no? ¿Cuál? La D de dedo. ¿La de quién más está de acuerdo? Dice, la aceleración media, ya dije que no. La velocidad media tampoco, porque no me hablan de desplazamiento aquí, ¿verdad? El desplazamiento de ambos tampoco. La rapidez, esta suena mejor. La posición final tampoco. La rapidez media de ambos fue la misma. ¿Por qué? Porque la rapidez, ¿qué abarca la rapidez? Distancia total y tiempo total. Y eso es la rapidez media. Que en ambos fue la misma porque están juntos, recorrieron los 20 metros juntos en ese mismo tiempo. Así que ojo con esos términos de rapidez media y velocidad. ¿Ok? Ahora entramos a lo que es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Quién recuerda a ustedes de eso? El famoso MRU. Fíjense en la ilustración. Hay desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales, ¿cierto? Entonces, esa condición hace que el movimiento sea rectilíneo uniforme. ¿Ok? Fíjense que ese móvil que está allí recorre ¿cuánto? Recorre 8 metros, ¿verdad? Cada 2 segundos. Y la velocidad es constante. Es una característica importantísima del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Aquí no hay aceleración. Estas son cosas que quise ponerlas aquí para que las tengan anotadas. Son cosas muy mínimas que es de importancia que las tengan allí en su cuaderno. La tabla de conversión de las unidades. A veces en la PSU le ponen que ustedes tienen que transformar, por decirlo así. Siempre sale kilómetro por hora. Tienen que llevarla a metro por segundo en cuanto a velocidad. Si le dan el tiempo a minutos, tienen que llevarla a segundo. Acá está, pueden sacarle pantallazo o escribirla. Recuerden siempre, cuando vamos a transformar de kilómetro a metro, de kilómetro a metro, bajamos, ¿verdad? Se multiplique. Si vamos de centímetro a metro, de milímetro a metro, vamos a dividir. Recuerden que es 10 cada separación de ellas. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Nunca se cuenta la primera, siempre es la siguiente. ¿Ok? Siempre sale, es de kilómetro por hora, para que ustedes la lleven a metros por segundo. A ver, ¿cómo queda eso? Si yo llevo, ¿cómo llevo de kilómetro a metro? ¿Cómo quedaría? ¿Por cuánto se multiplica? De kilómetro a metro vamos bajando, se multiplica, ¿cierto? ¿Por cuánto? ¿Por 1000? Por 1000. Y si vamos a hacerlo con el tiempo, de horas a segundo, aquí está hora y aquí está segundo. Hay dos escalones, ¿verdad? Uno aquí y otro acá. ¿En cuánto es?
360. 3600. Me falta un 0. ¿Ok? 6 por 6, 36 y los dos ceros. Las gráficas del MRU. Tenemos la posición tiempo, que puede partir del 0 o puede partir de cualquier número en el eje de las ordenadas o en el eje de las Y. Y en el eje de las X siempre va a estar el tiempo. ¿Ok? Esta gráfica en posición, así es la gráfica de posición de tiempo solamente del MRU. ¿Ok? Siempre la posición va en el eje de las X, perdón, el eje de las Y, y el tiempo va en el eje de las X, donde esa partícula puede partir del origen o no. La velocidad en función del tiempo, como es constante, va a ser una línea horizontal como la que ven aquí. Como ustedes vean una gráfica, velocidad en función del tiempo, así es del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque esa velocidad es constante. Ojo, en el MRU solamente. Y no hay aceleración, por lo tanto, queda así. Ecuación itinerario. Esta también anótenla por allí, chiquillos. ¿Ok? La ecuación itinerario. A ver. Aquí tenemos nosotros, fíjense, la posición en función del tiempo. Tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad inicial, el tiempo, más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ok? En el MRU, como no hay aceleración, esto queda 0 y esto queda 0 y se reduce a esto solamente, a la posición. ¿Cómo? Dígame. ¿Podría agrandarlo un poquito? Es que no alcanzo a ver bien la fórmula. Ya, voy a escribirla aquí Por en favor. la... Ya, voy a escribirla más grande. Que este lápiz un poco... Me cuesta mucho que... No sé si que se está dañando. Ahí. Esta es la posición inicial. No sé qué. Esta es la velocidad. Este es el tiempo. Aceleración y tiempo. La ecuación itineraria. Copienla, chiquillos, por favor. Esto es súper importante también. Me avisan. Listo. Sí, Entonces, fíjense, profe. cuando en el MRU, como no hay aceleración, todo esto se cancela, porque queda 0, ¿verdad? Solamente se reduce a esto que está aquí. Pregunta. La ecuación itinerario de un cuerpo que se mueve rectilíneamente es x3 más 5t. Me está escribiendo en el con el informe de notas. Ok. En el Sistema Internacional de Unidades, ¿cuál es la rapidez del cuerpo? Fíjense, aquí tenemos ese 5 que está ahí, multiplica el tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y me da 8 metros por Sí. segundo, 5 metros por segundo, 3 metros por segundo, 5 tercios metros por segundo. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer allí? Vamos a escribir la ecuación itinerario. ¿Despejar o no? No. Fíjense, la ecuación itinerario, ¿cómo era? Era ella. Ay.
Ella, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense que la posición inicial es el número que está solito, chiquillo. Fíjense, esta es la posición inicial que está solito. La velocidad siempre va a estar aquí adherida multiplicando el tiempo. Y si ustedes analizan lo que me dan aquí, ¿cómo quedaría entonces eso? Recuerden siempre, la posición inicial es el número solito. ¿Ok? Con saber ya la ecuación de itinerario podemos responder al tiro cuál es la rapidez. ¿Cuál es? Fíjense que como se mueve rectilíneamente no hay aceleración. O sea que esto se cancela, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la aceleración allí? Perdón, la rapidez. Según la ecuación que me dan en el ejercicio. ¿Cuál es? ¿8 metros segundo? No, no puede sumar el tiempo con la posición inicial. 3 partido en 5. ¿Por qué no? Es que ustedes vean, identifiquen esa ecuación que le dan el ejercicio con la ecuación itinerario. Si esta señora que está aquí, 5. 5 por supuesto, si el 3 es la posición, es el número que está solito, que es este que está aquí, ¿verdad? Obviamente, fíjense que el 5 está multiplicando el tiempo, o sea que esta es la rapidez y no hay aceleración, por lo tanto todo esto queda en cero. Es muy fácil, fíjense que no hay, mucha gente se queda y empieza a, recuerden que no podemos suponer cosas que no nos dan en el ejercicio, solamente con la ecuación itinerario va a ser como nuestro patrón para este tipo de ejercicios así. Siempre, noten por allí al ladito, siempre el número que está solito es la posición inicial, que es este que está acá. Ahora este ejercicio que está aquí. Este sale mucho también. Ojo con esto, chiquillos. Fíjense, nosotros tenemos acá, este gráfico dice rapidez en función del tiempo. Solamente en este tipo de gráficos, solamente me están pidiendo la distancia total recorrida. En este tipo de gráfico, la distancia se calcula por el área de la figura. Si hay 3 figuras, se calcula su área y se suman. Y esa va a ser la distancia total recorrida. Solamente esto se puede hacer, escríbanlo por allí, no se lo olviden nunca. Solamente se hace con el gráfico de rapidez en función del tiempo t. Nada más. ¿Ok? Entonces, dice, el siguiente gráfico de rapidez en función del tiempo describe el movimiento de un automóvil que se mueve en línea recta. ¿Cuál fue la distancia recorrida por el automóvil durante los 20 segundos? O sea, de aquí hasta aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles áreas, cuáles figuras ahí podría yo hacer? Aquí yo tengo una, esta es una, y esta es otra, ¿verdad? Tengo un triángulo. ¿Y qué más tengo ahí? ¿Y qué más? Y un rectángulo, ¿verdad? El área, vamos a calcular primero la del rectángulo. ¿Cómo queda? ¿Quién la hace? Esto es lo que se ve en matemática, el área de las figuras. Vendría siendo como base por altura dividida en 2. Esa es la cual, Ángulo. la rectángulo, seguro. Sí, o sea, esa es la fórmula de área de un triángulo. Ah, no, yo pensé que usted se refería a la del rectángulo. No, la del triángulo sí es base por altura partida en 2. ¿Y la del rectángulo?
por altura. Base por altura, ¿verdad? El rectángulo, este es triángulo. Entonces, ¿esto cuánto da? ¿La base es cuánto? 20. 20. 20, muy bien. Por la altura, ¿cuántas unidades hay de aquí hasta aquí? 10, obvio, ¿verdad? 10. Esto da 200 metros. Ya tenemos esta lista. ¿Y la del triángulo, cómo queda? Base, ¿cuál es la base del triángulo? 10. 10, ¿verdad? De aquí hasta aquí hay 10. ¿Y altura? 20 o no. 20, ¿no? Recuerden que el triángulo 10. empieza, claro. Y de 10 a 20, ¿cuántas unidades hay? 10, ¿verdad? Partida en 2. Ojo, el triángulo no empieza en 0, empieza aquí en 10. ¿Ok? Entonces, cuenten las unidades de la altura. Es desde aquí, no desde aquí. Desde aquí entonces hay 10. ¿Y eso cuánto da? ¿Todo completo? ¿Cuánto es? 250. Exactamente. Y la suma de estas dos es 250 metros. La alternativa D. Recuerden que esto se hace solamente con los gráficos de rapidez en función del tiempo. El área de la figura y su adición me da esa distancia total recorrida. Movimiento variado. Aquí cambia un poquito la cosa. ¿Quién recuerda esto? Movimiento variado, donde la rapidez, en este caso el móvil, experimenta ¿qué? Variaciones, ¿ok? En intervalos de tiempo iguales. Recuerden que el movimiento variado puede ser acelerado o puede ser retardado, MUA o MUR, ¿ok? En el acelerado va hacia arriba, ¿verdad? Va con todo. Y el retardado que va disminuyendo su velocidad como tal y hace que sea retardado, ¿ok? Y esa variación de la rapidez de ese móvil es lo que se llama la aceleración, ¿ok? Es esa variación por una unidad de tiempo, la variación de la rapidez en este caso, por unidad de tiempo. La aceleración es un vector, como les puse allí en la diapositiva, por ser el cociente entre la velocidad, que es un vector, y el tiempo, que es un escalar. Esto es importante, ¿ok? Velocidad un vector, tiempo escalar. Es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque está involucrada allí la velocidad. Y su fórmula es, como está allí, rapidez final, inicial, partida en tiempo. ¿Ok? Cuando el móvil parte de reposo, ¿qué pasa con esta señora? Es 0, ¿verdad? También anoten por allí eso. El movimiento variado cuando el móvil parte de reposo, la velocidad inicial es 0. Y su unidad de medida es metros por segundos al cuadrado. Las velocidades quedan igual, metros por segundo. Tiempo, segundo. ¿Ok? Muy bien. Gráficas. Esto si quiere pueden sacarle pantallazo. Este es fácil, no, pues no necesita que la gráfica, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fíjense, tenemos la primera fórmula que es el espacio en función del tiempo. Como es acelerado, va hacia arriba. Cada vez que aumenta su tiempo, aumenta su espacio como tal también. Y es como una cóncava hacia arriba, ¿no? La velocidad en función del tiempo es una línea recta, ¿sí? Que va también avanzando a medida que aumenta el tiempo. Y la aceleración es así, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que ella es la variación de ella, ¿ok? De la velocidad. Fíjense,
A diferencia, les pregunto, la diferencia de este gráfico en el MRU, ¿cómo era? ¿Cómo era? En el que vimos recién. Era paralela al eje X. Muy bien, era así, ¿cierto? Porque era constante. En este no, porque ya hay una variación. Ese móvil experimenta variaciones iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces no puede ser una línea como esta. ¿Ok? Gráficas, movimiento retardado. ¿Qué quiere decir que el movimiento sea retardado? Piensa que a diferencia del anterior, este gráfico ya no está acelerando, sino que está, no, ya no está así, me equivoqué. Ya no está así, ¿cierto? Porque así es acelerado. Está retardándose, va hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa rapidez de ese móvil va disminuyendo una cantidad ahí constante en un tiempo determinado. Por eso es que va hacia abajo, una cóncava hacia abajo. Velocidad en función del tiempo t. ¿Por qué no va así? Porque ya no es acelerado, ¿verdad? Sino que es retardado, va hacia abajo. Y la aceleración en función del tiempo, fíjense, a diferencia del acelerado, que estaba en el eje de la positivo, como es retardado, va a estar en el eje de la X. En el eje negativo, perdón. Ok. Dice, ejercicio. Un automóvil se mueve a 90 kilómetros por hora. Repentinamente se ve obligado a frenar. Ojo con eso, la velocidad ahí es negativa, ¿verdad? Porque frena. Si emplea 5 segundos en hacerlo, ¿cuál fue su aceleración media? Entonces yo tengo que saber al tiro, voy a verlas. A mí me dan aquí la velocidad inicial, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué es cuánto? Que son 90 kilómetros por hora. Va a estar. Como frena, esa velocidad final va a ser ¿cuánto? 0. 0, muy bien. Metros por segundo. En un tiempo de 5 segundos, ¿cuál fue su aceleración? Ya yo sé que la aceleración es la sustracción de esas dos rapidez, ¿verdad? Final menos inicial. Partida en tiempo. Como se las coloqué en la fórmula, ¿verdad? Al principio. Pero hay un problema, ¿verdad? Fíjense que las alternativas me dan metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. Y aquí tengo esto, kilómetros por hora. Aquí tengo que transformarlo ¿a qué? A Aquí tengo que metro. transformarlo a metros por qué? Por segundo. Partido en segundo, muy bien, ok. Recuerden que la rapidez y la velocidad se expresan en esta unidad. Entonces, ¿qué hago yo? Ya, 90 kilómetros. Hay estudiantes que se lo aprenden de memoria. Ya multiplico por 1000 y divido entre 1600. Hay otros que no. Kilómetros por hora. Tenemos dos unidades, longitud y tiempo. Recuerden que para eliminar, tenemos que, si yo quiero eliminar, por ejemplo, el kilómetro está multiplicando, tiene que haber uno dividiendo para que se puedan eliminar. ¿Sí? Y si tengo hora abajo, necesito una misma hora arriba para que se puedan eliminar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Conversión. Tengo mis dos acá, uno para longitud y otro para el tiempo. Entonces, yo tengo aquí 1 kilómetro, ¿tiene cuántos metros? 1000. 1000 metros. Muy bien. Y aquí yo estoy cumpliendo lo que dije, ¿no? 1 kilómetro está aquí abajo. ¿Para qué? Para que se puedan cancelar. Porque la idea es que me quede esto. Y ahora, necesito una hora arriba. Una hora, ¿tiene cuántos segundos? 60.
Mm, una hora. 3600 segundos. 3600 segundos, muy bien. Y yo puedo eliminar hora con hora. Y ya me está quedando metro partido en segundo. ¿Y eso cuánto da? Ese producto 90 por 1000, 90.000. Partido entre 1600, ¿cuánto es? Da un entero. 24, no, 25. ¿Cuánto le dan ustedes? 25, ¿verdad? Metros por segundo. Esta va a ser mi velocidad inicial, ¿ok? Que va a ir acá. Ya no va a ser 90, sino que va a ser 25 metros por segundo. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar eso acá. Vamos a ver. ¿Cuánto vale esto, señora? 0, ¿verdad? Creo. Menos la inicial que la acabamos de hacer, 25. Partida en 5 segundos. Ay, me quedó muy feo y eso, pero se entiende, ¿cierto? ¿Y eso cuánto da? Todo Menos 5. menos 5 metros por segundo al cuadrado. Porque fíjense, vamos a hacer aquí lo de las unidades. Aquí tengo arriba este metro por segundo, ¿verdad? Y tengo un segundo abajo. Vean aquí arriba. Tengo metros por segundo y tengo un segundo aquí abajo. No puedo eliminar los segundos porque están dividiendo los dos. Segundo por segundo, segundo cuadrado. Y por eso es que de allí sale la unidad del ejercicio, de la aceleración. ¿Por qué negativo? Porque se frenó el automóvil. Alternativa B. Muy bien. Ok, ahora, bueno, aquí no vamos a terminar porque ya vamos a hacer. ¿Ustedes tienen matemática o lenguaje después? Matemática. Matemática. Bueno, voy a explicar un poquito acerca de esto. Lo culminamos, hacemos el ejercicio la próxima semana, porque, o sea, no quiero como mezclar un poco tanto. Ok, esto es las leyes de Newton, que antes de eso hay que hacer como un repaso acerca de las fuerzas. Porque es la fuerza normal, la fuerza peso, la fuerza de roce, que hay dos, que es estático y cinético. Estático es que no hay movimiento y cinético si hay movimiento. La fuerza de tensión y las tres leyes de Newton. ¿Ok? ¿Quién recuerda algo de lo que es el peso? Recuerden que nosotros siempre, cuando tenemos un peso y nos pesamos, todos dicen, peso 80 kilos. En realidad esa es nuestra masa. Es nuestra masa. Recuerden que la masa se expresa en kilogramos, ¿verdad? El peso es esa masa por la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Ok, eso era lo que quería decir en cuanto al peso. Acá está. Esto que está acá. La normal, esta corresponde a la fuerza que toda superficie ejerce sobre un cuerpo, que se encuentra apoyado en ella, y su dirección es siempre perpendicular a la superficie. Esto es importante. Pueden destacarlo por allí. La normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿ok? Como está acá. Y el peso siempre va a estar en forma vertical hacia abajo, en el eje de la Y, ¿ok? Normal siempre va a ser hacia arriba, que está apoyada en esa superficie, y el peso va a apuntar hacia abajo, ¿ok? En el caso de planos inclinados, queda representada de la siguiente forma. Fíjense, ahí tenemos entonces la superficie, que en este caso es esta, y tenemos la normal.
saco acá. Y el peso siempre va hacia abajo. El peso, la normal. ¿Ok? También pueden anotar por allí eso. Y la formulita allí del peso del cuerpo. Tenemos la fuerza de roce. Recuerden, chiquillos, que cada superficie tiene un coeficiente distinto. ¿Ok? La fuerza de roce es la que se opone al movimiento. ¿Ok? Ahí se los coloqué en la diapositiva y surge por las imperfecciones de las superficies en contacto. Bueno, como les dije, cada superficie tiene un coeficiente distinto. Tiene un coeficiente distinto, característico, ¿ok? Distinto. Que es la fuerza de roce igual a la coeficiente por la normal. ¿Ok? En este caso, que se expresa en Newton porque es una fuerza. ¿Ok? Se encuentra presente cuando los cuerpos se encuentran en reposo o en movimiento, en estos dos casos, tanto en reposo como en movimiento. El roce, a su vez, puede ser roce estático, que es esa oposición al movimiento antes de que se produzca dicho movimiento, y el cinético, que es cuando ya el cuerpo está en movimiento. ¿Ok? Fíjense que ese coeficiente es distinto para cada uno de los cuerpos, de las partes, estático y cinético. En la PC1 se pregunta mucho, ni les dan ustedes valor de los coeficientes. No, solamente quise dárselos para que lo tengan allí presente. Pero siempre esa fuerza que se opone al movimiento, que siempre está allí presente. Cuando están en reposo o en movimiento. Eso es también súper importante que lo sepan. ¿Ok? ¿Qué hora es? La tensión. Con esto quise bueno, todavía falta mucho, pero no quiero tampoco ir muy rápido porque la idea es que ustedes, y además tienen matemática, tienen que descansar un poco para que puedan entrar a matemática. La tensión. Siempre, chiquillo, por ejemplo, hay algo colgando, aparece esta fuerza tensión, que es de las cuerdas como tal. Aquí no hay normal como tal. ¿Por qué no hay normal? Porque en este caso, si estuviese una mesa, por ejemplo, ahí sí hay normal, pero aquí no hay normal, ¿ok? En la fuerza tensión. ¿Ok? Recuerden que el peso va hacia abajo, chiquillos, ¿ok? Y la tensión va a ir hacia arriba, ¿ok? Como está acá. Entonces, fíjense, dice, esta tensión es igual a través de toda la cuerda. En este ejemplo que ustedes ven aquí, hay una polea que es para que la cuerda se mueva, hay un movimiento allí. Y esa tensión, fíjense, es como que yo tenga aquí esta flecha roja, que yo empuje hacia abajo, ¿verdad? Que yo esté aquí empujando hacia abajo. ¿Cómo queda ahí la tensión? ¿Hacia dónde va la tensión allí? ¿Hacia dónde? Esto es una fuerza, ¿verdad? Que yo estoy empujando hacia abajo esa cuerda con mi mano. ¿La tensión va hacia dónde? ¿Hacia abajo? No. Recuerden siempre, el peso va hacia dónde, hacia abajo, ¿verdad? ¿Y la tensión va hacia dónde? Hacia Arriba. arriba, tanto aquí como aquí también, ¿ok? Esta puede ser tensión 1, esta puede ser tensión 2, ¿ok? Y como es la misma cuerda, va a ser la misma tensión a través de toda la cuerda, ¿ok? También eso es importante. Entonces, siempre recuerden eso. Cuando se hablan de cuerda, es tensión, donde el peso va hacia abajo y la tensión va apuntando siempre hacia arriba, ¿ok? Cuerdas, cables. Entonces, eso es importante, ¿ok? La tensión que está aquí va a ser igual a esa tensión que está aquí, porque es una sola cuerda que pasa por la polea. Si yo estoy empujando esto, la flechita roja, yo estoy jalando hacia abajo, hay una fuerza que estoy aplicando. La tensión va a ir dirigida hacia arriba. Y de este lado también. Aquí hay otra fuerza, yo empujo hacia abajo y la tensión va a ir apuntando hacia arriba. Ok, muy bien.
acá, bueno, para cerrar, tenemos entonces aquí, en las representación, ¿ok? Lo que es diagrama de cuerpo libre, esto también es importante. ¿Esta cómo se llama? Una caja apoyada sobre una superficie. La normal y está el peso, ¿ok? Acá también es importante, chiquillo, que la fuerza neta, recuerden que es la suma, son todas las fuerzas que están, que como actúan en un cuerpo, por decirlo así, ¿ok? Que es la fuerza neta. Hay mucha gente que dice que la normal y el peso son iguales, pero eso depende, ¿ok? Recuerde que en el eje Y, ¿verdad? Tenemos la normal y tenemos el peso, ¿ok? Entonces podríamos decir, hacer lo siguiente. Tenemos en el eje Y, en el eje X, perdón, no, eje Y, ¿verdad? Tenemos que la normal menos el peso. ¿Por qué es negativo? Porque está apuntado. Recuerden el sistema plano cartesiano. Positivo, positivo, negativo, negativo. Eje Y, eje X. La normal es positiva, va hacia arriba, el peso va hacia abajo. Por eso es N menos P. ¿Es igual a qué? Recuerden que bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que la fuerza neta es igual a qué? A la masa por la aceleración. ¿Verdad? Entonces, esto que está aquí, esta fuerza que actúa en este cuerpo es la normal menos el peso que apunta hacia abajo igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Ahora, cuando el cuerpo esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Cómo queda allí eso? Queremos comprobar cuando n es igual o la normal es igual al peso. ¿Cómo pasa eso? Si el cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración. Es cero. Es cero. Entonces, esto multiplicado por esto da cero. Y ahí se dice que la normal es igual al peso. Pero cuando el cuerpo no está en reposo, allí es distinto. Tienen valores distintos. ¿Se entendió eso? Repito, solamente decimos que la normal es igual al peso cuando el cuerpo está en reposo o en velocidad constante, en movimiento rectilíneo uniforme. Cuando eso no sucede, tienen valores distintos. ¿Ok? Ajá, tenemos ahora el segundo caso. Una caja tirada por una cuerda en dirección oblicua. Tenemos la fuerza peso, la normal, la fuerza de roce, que me impide ese movimiento que siempre está tanto en cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Y la fuerza que se aplica. ¿Ok? La fuerza de roce siempre está allí, chiquillos, tanto en objetos en movimiento o no. Y la fuerza peso siempre va hacia abajo, dirección hacia abajo. Y la tercera, un cuerpo inmóvil sobre un plano inclinado. Aquí tenemos, recuerden siempre, acá está el peso que apunta hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza de roce que siempre está. ¿Ok? Muy bien, esto lo vamos a ver un poco más en la próxima clase y hacemos las demás lo que nos faltó. La primera y segunda y tercera y de ejercicios. ¿Ok? Para no hacerlo tan rápido. Ya, chiquillos. Entonces, estaremos terminando. Rocío, muchas gracias.